Hola, aquí estoy con todo gusto, como siempre, para presentarles esta preciosa blusa. Está tejida con 185 gramos de hilo. Ahí tienen las mangas, tienen una forma muy bonita, fácil para tejerse. Están tejidas directamente a la blusa. También tiene el mismo diseño que la parte del frente, son unas piñas muy bonitas. El cuello que tiene en la parte de la espalda también es muy fácil de hacerlo. Todo el cuello está paso a paso para que... Yo estoy emocionada con esta blusa porque tiene la manga muy cómoda para este tiempo. Aquí tenemos la parte del frente. Ahí tienen la blusa completa. Disfrútela. La blusa la voy a tejer con este hilo. Es hilo omega la perla. La madeja es de 50 gramos. El gancho que voy a usar es 2 milímetros. En mi página pueden encontrar este hilo en diferentes colores. Este hilo es muy suave para tejerlo, ya sea en la blusa o ropita para bebé. Cualquier cosa delicada que quiera tejer, un chal o una capa, es demasiado suave, delgado y es 100% algodón. Empiezo explicándole la cadena de base para la blusa. La medida usted la va a tomar según si la quiere de largo hasta la cadera o un poco más arriba. Va a tejer lo ancho que necesite. Aquí yo tengo 210 cadenas. Para estas 210 cadenas son 10 motivos. Voy a colocar 5 en cada lado, en la espalda y al frente. Van a ser en total 10 motivos con 210 cadenas. Si la quiere mediana, le va a aumentar 21 puntos a estas 210 cadenas, que van a ser 231 cadenas, y va a tener 11 motivos. Según sea su cuerpo, si necesita más espacio al frente, coloca 6 al frente y 5 en la espalda, o al contrario, 5 y 6 en la espalda. Si la quiere grande, va a tejer 252 cadenas y va a tener 12 motivos. Va a colocar 6 y 6 en la espalda y al frente. 252 cadenas para una talla grande. Si su hilo es muy grueso, puede tejer las 231 cadenas para la grande. Es según el hilo, como teja, el número del gancho. Pero lo que les recomiendo es que teja la cadena con el múltiplo de 21 a la medida que se necesita. Esa es la base más fácil para poder tener la medida. Voy a empezar a tejer la primera vuelta. Coloqué la cadena a un solo lado para que no vaya a quedar torcida y deslicé en el primer punto una cadena y medio punto. Esta primera vuelta es de lacito solamente. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas y paso 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 8, medio punto. La cadena de base la tejí un poco suelta. 5 cadenas. Y paso 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y medio punto. 3 cadenas y paso 2, 1, 2 y medio punto. 5 cadenas y paso 4, 1, 2, 3, 4. Este medio punto que estoy tejiendo después de las 5 cadenas es el primero que tejí para empezar la vuelta. Así es de que vamos a continuar repitiendo las 9 cadenas, pasando 7, 5 cadenas, pasando 4, 3 cadenas, pasando 2, 5 cadenas y pasando 4. Este es un motivo completo. Esto es lo que se va a repetir en la primera vuelta. Ahí cerré la primera vuelta con las últimas 5 cadenas y 4 puntos de cadena.
Voy a empezar la segunda vuelta, deslizo 2 puntos, el segundo punto y empiezo el primer punto alto con 3 cadenas y 12 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos altos en el espacio de las 9 cadenas. Voy a continuar con 5 cadenas, medio punto en las 3 cadenas, pasamos el espacio de 5 cadenas, 5 cadenas y pasamos el siguiente espacio de 5 cadenas y en el espacio de 9 cadenas repetimos los 13 puntos altos. Debemos de tener 10 motivos si tenemos 210 cadenas, 11 motivos si tenemos 231 cadenas, 12 motivos si tenemos 252 cadenas. Termino la vuelta 2, empiezo la vuelta 3, deslizo 1, 2 y en el siguiente ahí estoy en el cuarto punto alto para empezar la vuelta con 3 cadenas. Para el punto alto, una cadena de separación y en cada espacio vamos a tejer el punto alto con una cadena de separación. Para tener 7 puntos altos contando la cadena, ahí tengo los 7 puntos altos y me quedan 3 puntos altos sin tejer, 4 cadenas y en el medio punto un grupo de 4 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos. Y ahí tenemos el grupo de 4 cadenas paso 3 puntos altos y repito los 7 puntos altos con un espacio de cadena y el espacio que tenemos aquí de 4, 3 y 4 cadenas con el grupo de 4 es la vuelta 3. Ahí está la vuelta 3 terminada. Tengo las últimas 4 cadenas, deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 4, una cadena y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas. En cada punto alto vamos a tejer medio punto con 3 cadenas. En cada punto alto medio punto para tener 6 lacitos de 3 cadenas, 5 cadenas, medio punto en las 3 cadenas, 5 cadenas y repetimos el medio punto en cada punto alto y 3 cadenas para formar los 6 lacitos y así continuamos en la vuelta 4. Termino la vuelta 4 con 5 cadenas y deslizo el punto en el primer medio punto y empiezo la vuelta 5 deslizando un punto de cadena y por debajo de la cadena una cadena y medio punto, 3 cadenas para cada lazo con medio punto, tres cadenas y medio punto, 3 cadenas, 3 cadenas. Aquí tenemos 5 lacitos de 3 cadenas, 3 cadenas. En el medio punto
vamos a tejer 2 puntos altos cerrados en un solo punto, tres cadenas, de nuevo en el mismo espacio, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 3 cadenas y medio punto en el lazo de 3 cadenas, y vamos a repetir los 5 espacios de 3 cadenas y en el centro de las 2 piñas este espacio en la vuelta 5. Terminé la vuelta 5, aquí deslicé el punto y deslizo 2 puntos para empezar la vuelta 6 y tejo 4 lacitos de 3 cadenas en la vuelta 6, 5 cadenas, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 5 cadenas y de nuevo los 4 lazos de 3 cadenas con medio punto. Tengo 2, 3 y 4. Y de nuevo las 5 cadenas con medio punto en la vuelta 6. Termino la vuelta 6, ahí está el último espacio de cadenas, deslizo en el primer medio punto y deslizo 2 puntos para empezar 3 lazos de 3 cadenas, aquí están en la piña, la vuelta 7, 4 cadenas, en el medio punto tejemos el grupo de 2 puntos altos sin cerrar, aquí está el segundo punto alto, ahí está cerrado en un solo punto, 5 cadenas, en el mismo espacio 2 puntos altos cerrados con un solo punto, ahí está, de nuevo 4 cadenas, en el espacio de 3 cadenas de la piña tejemos los 3 lazos de 3 cadenas con medio punto, 3 cadenas y medio punto. Esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 7, 4 cadenas y el grupo de 2 y 2 separados de 5 cadenas. Termino la vuelta 7 con las 4 cadenas y deslizo en el primer medio punto, deslizo un punto de cadena por debajo de la cadena y medio punto. Aquí empiezo los 2 lazos de 3 cadenas de la piña, ahí está terminada la piña con 2 cadenas. En el siguiente video vamos a continuar tejiendo esta blusa. Gracias.